Bueno, muchísimas gracias. Tenemos casa llena, así que es para todos nosotros, sobre todo un motivo de agradecimiento con todos ustedes por hacer parte de esta primera versión del curso de web scraping, sin ser un pirata, que como lo decía Palma anteriormente, está pensado para personas de distintas disciplinas, como lo es el mundo. Y bueno, la primera pregunta que uno podría hacerse en este momento es ¿por qué hacer un curso de web scraping? Y bueno, vivimos en un mundo en el que gracias a la información nosotros cada vez somos más conscientes de que cualquier cosa que sucede en cualquier parte del mundo de un modo u otro nos afecta. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que en Chile se haya descubierto litio y cómo eso puede afectar de algún modo las finanzas en la bolsa de Wall Street, y eso también podría tener repercusiones en el valor del celular que vamos a comprar el próximo año. Pero también vivimos en un mundo en el que gracias o a pesar de la información, de las grandes cantidades de información, estamos todo el tiempo o consumiendo datos, o desinformándonos o obteniendo sesgos acerca de las cosas que suceden. Y pues bueno, con el web scraping pasa algo, y es que es de esos fenómenos de los que se habla mucho, de los que a veces en medio de tanta información no sabemos si lo que nos estamos recibiendo realmente tiene que ver con algo que nos está informando, o por el contrario, nos está desinformando. Pero además de eso, podemos notar en el ambiente que el web scraping lamentablemente carga con una carga semántica bastante negativa en lo que a su divulgación se refiere. Así que hay tres razones importantes por las cuales podría pensarse hacer un curso de web scraping el día de hoy, y eso es lo que les propongo, y son las siguientes. La primera es desmitificar toda aquella masa de información que existe sobre el web scraping. La segunda es que a lo que los invito, y es que nos demos el espacio para hacer una reflexión crítica desde lo económico, lo jurídico y también lo técnico acerca del web scraping, y que a la vez vayamos entre todos visualizando cuáles son esas buenas prácticas del web scraping, porque así como el litio que está en Chile en este momento puede afectarnos en algún momento de nuestras vidas, el web scraping también es un asunto de todos. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y continuamos. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Perfecto. Listo, perfecto. Como lo hemos anunciado, a lo largo del curso tendremos 4 sesiones cortas, pero bastante sustanciosas, en las que abordaremos los temas, digamos que más relevantes, que nos llevarán a cumplir esos objetivos de los que anteriormente hemos hablado. Y estas sesiones están distribuidas de la siguiente forma. El día de hoy hablaremos sobre lo que es el web scraping, cuáles son esas técnicas y los sitios más representativos. Estos conceptos nos ayudarán de algún modo a desmitificar algunos de los conceptos que tenemos acerca de esta técnica, qué tan buena o qué tan mala o qué tan recurrente es. La segunda, hablaremos de uno de los casos representativos acerca del web scraping que sucedió, o digamos que el último fallo pasó apenas el año pasado, que tiene que ver con el caso de HiQ Labs versus LinkedIn. Y obviamente abordaremos esta reflexión, como lo hemos propuesto, desde un punto, digamos que desde una perspectiva multidisciplinar que tiene que ver con lo jurídico, lo técnico, pero obviamente con lo económico. El día de mañana hablaremos, y si ustedes me preguntan de el caso o de la situación que a uno le podría dejar al descubierto todo lo que debe saber sobre el web scraping y nunca le han contado, que es el extenso y complejo caso de Ryanair y todas las operadoras de turismo electrónico. Y es un caso, digamos que no es un caso, son muchos casos alrededor de Ryanair, que comienzan desde el 2007 y apenas terminan también el año pasado, en diciembre, y que involucran a países como Estados Unidos, Irlanda, el Consejo Europeo, Francia, España,
y tiene todos los vericuetos posibles y se destapan todas las problemáticas en las que se puede pensar el web scraping. Así que yo creo que si logramos destripar, como dicen los españoles, este caso del web scraping, podríamos tener un panorama mucho más concreto de lo que nos enfrentamos cuando hacemos el web scraping. La próxima semana eh, tendremos las últimas dos sesiones que estarán dedicadas a este parte del hemisferio, y el 29 de abril entonces estaremos hablando del web scraping, pero en Colombia. Analizaremos una de las decisiones que en mi punto de vista son fascinantes por la forma en la que están escritas, y por lo mucho que dejan por pensar en torno al futuro de los datos aquí en Colombia. Lo analizaremos obviamente desde la perspectiva jurídica y el impacto económico que tienen esta clase de decisiones. Y hablaremos de algo que siempre va a estar presente, y son los indicadores, digamos que del sector económico que impulsa el web scraping, porque hay que dar esa discusión también. Y bueno, terminaremos el martes 30 de abril hablando del contexto latinoamericano, qué es lo que se está pensando acerca del web scraping, hacia dónde apuntamos, y estas reflexiones, y luego ya de haber pasado por el caso de HiQ Labs, de Clearview, de Ryanair, de la decisión de la superintendencia, de lo que está sucediendo en Chile, podríamos finalizar nuestros encuentros con dos reflexiones que es hacia donde espero que lleguemos, y son las siguientes. Primero, responder a cuáles son esas prácticas más adecuadas para el uso del web scraping, y segundo, ver cuáles son esas nuevas aplicaciones que se pueden dar en sectores que, si bien tradicionalmente han sido bastante conservadores frente al uso de la tecnología, como es el sector jurídico, cómo puede el web scraping hacer a las oficinas de abogados mucho más competitivas, y tiene que ver con el uso del web scraping para las fusiones y adquisiciones, y también para los temas de compliance. Entonces, ese es el panorama que tenemos para estos días, nuestro recorrido, unas eh, pequeñas reglas para este curso, pero podríamos llamarlo más bien algunos acuerdos. El primero es que somos un equipo multidisciplinar. Es decir, las personas que estamos aquí venimos desde diferentes áreas, y eso es maravilloso. Así que los invito, si ustedes quieren, a que en el chat, si lo desean, se vayan presentando, cuenten quiénes son, de qué sector vienen, porque bueno, la idea también es que aprovechemos este espacio de networking. Menciono que somos un equipo multidisciplinario porque como vamos a atravesar el mismo tema, pero lo vamos a ir iterando desde diferentes eh, escenarios, como es el jurídico, el económico y el técnico. Para las personas que son mucho más fuertes en lo técnico, seguramente pasaremos por redundancias. Lo mismo sentirán los abogados cuando lleguemos a algunos elementos jurídicos en los que tengamos que hacer mayores explicaciones. Seguramente las personas de marketing también sentirán que hemos abordado de modos genéricos ciertos puntos, pero quizá esto es algunas de las negociaciones que debemos hacer cuando presentamos desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, mi invitación es a que, si quieren, si lo deseen, se presenten. Lo segundo, tendremos sesiones de hora y media, hora y 45, porque valoro que todos estemos conectados hasta ahora después de jornadas intensas de trabajo. Mm, Seremos lo más concretos posibles y puntuales. Lo tercero es que, si hay preguntas, tendremos unos intervalos después de la exposición de la división de los temas, según se haya planeado, para que ustedes intervengan. En el momento en que hagan las intervenciones, si lo desean, pueden prender cámara, y sí les pediría que, si es su primera intervención, digan cuál es su nombre y de qué sector, a qué sector pertenecen. Todas, absolutamente todas las preguntas son bienvenidas, y si alguien también quiere intervenir para hacer una claridad, para
digamos que nutrir la discusión, bienvenidas todas las intervenciones. En cuanto a los regalos o el kit que se ha prometido en este curso, por supuesto que lo enviaremos. Al finalizar todas las sesiones, ustedes recibirán todo el material que se ha preparado para cada una de las sesiones, adicional con las decisiones y los documentos que se exponen aquí. Así como hemos preparado pues una infografía en la que ustedes pueden consultarla de forma fácil, decir, bueno, aquí pasó esto, aquí se dice esto sobre el web scraping y mirar las tendencias. Entonces, esas son las aclaraciones. No sé si hasta ahora haya alguna pregunta. Es momento de pregunta. Si no, pues, bueno, podríamos continuar. Ok, comencemos entonces. ¿Qué es el web scraping? Y bueno, muchos ya sabrán lo que es el web scraping, pero partamos de un concepto genérico. Te pediría el favor, Palma, por si tú ves alguna pregunta en el chat, que me lo avises y si no, continuamos. ¿Listo? Perfecto. Listo. Bueno, retomemos. Entonces, ¿el web scraping qué es? Comencemos desde un concepto genérico y tiene que ver con extraer información en bloque de una página web. Pero esto además se puede entender como extraer información en bloque de varias páginas web. Pero también lo podemos aumentar y decir que el web scraping es extraer información en bloque de varias páginas web al tiempo. Esto, grosso modo, es una definición genérica de lo que podríamos entender nosotros por el web scraping. Sin embargo, ah, digamos que hay una división en cuanto a lo que se puede entender por el web scraping. Hay una definición dura y hay una definición blanda. Exponentes de la definición dura son especialmente aquellas personas que hacen parte del sector técnico, es decir, de la industria tecnológica, los programadores, y ellos entienden solamente el web scraping como aquella recopilación de datos. em, en la que no hay una intervención de una API. Ya vamos a ver lo que es una API. Básicamente, lo que quieren decir ellos con esta definición dura es que solamente vamos a entender por web scraping cuando nos sentamos, hacemos código, nosotros nuestro código, y empezamos a acceder a las páginas web para mm, extraer la información que nosotros queremos según nuestros parámetros, nuestros términos, y digamos que nuestros intereses. Eso es para digamos que un programador, una definición dura de web scraping, y eso es lo que ellos entienden. Sin embargo, hay una definición blanda de web scraping en donde, si bien se comparte la idea de que web scraping es la extracción en masa de datos, en simultáneo de distintas páginas web, ellos no ponen el punto, o digamos que aquí en esta definición no se entra a hacer una distinción en que si usamos nuestro propio código o si por el contrario accedemos a una API o si por el contrario utilizamos una extensión. No importa. Una definición blanda simplemente consiste en que tú, a través de un software, sea el que sea, vas a extraer información de las páginas web. Pues bien, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Y es por lo siguiente. En los casos aplicados que nosotros vamos a ver y que vamos a ir estudiando, y por los cuales las empresas han sido sancionadas, juzgadas o penalizadas o absueltas, también tienen que ver más con la definición blanda, es decir, que cuando se juzga si el web scraping es legal o no es legal, pocas veces se tiene en cuenta una definición técnica, y lo lamento por los programadores y desarrolladores, sino que más bien se van por una definición blanda en donde se va a entender el web scraping como toda aquella extracción de datos en masa de una página web y en simultáneo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esa definición para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, en este punto, teniendo, digamos que en cuenta estas definiciones de web scraping, llegamos a nuestra sección que se llama verdad o mito.
Yo voy a plantear algunas afirmaciones y les voy a pedir, si son tan amables, que ustedes me respondan si consideran si es verdad o mito. Si quieren, lo pueden hacer a través del chat o si quieren, lo pueden hacer a través de la cámara. Sería muy chévere. Entonces, primera afirmación para nuestra sección de verdad o mito de nuestro curso de web scraping. El web scraping es una técnica novedosa y hace parte de los cambios promovidos por la IA. ¿Verdad o mito? ¿Qué piensan ustedes? Dicen que es verdad por aquí. Es un mito. Por ahí escuché a Maritza que es un mito, Virginia dice que es un mito, Daniela dice que es un mito, Natalia Rendón dice que es un mito, Miller dice que es verdad. Bueno, ¿quién da más? ¿Verdad o mito? Otros por el mito. Félix dice que es un mito. Bueno, el web scraping es una técnica novedosa y hace parte de los cambios promovidos por la inteligencia artificial. Tarararán. Señores, es un mito. Como lo vamos a ver más adelante, el web scraping en realidad existe más o menos hace como una treintena de años y es tan antiguo como el triple W punto y los buscadores, etcétera, etcétera. Así que es un mito y ya vamos a ver la razón histórica por la que esto es un mito. Muy bien. Segunda proposición. Debo contar con conocimientos avanzados en programación para hacer web scraping. ¿Verdad o mito? Los escucho. Debo contar con conocimientos avanzados en programación para hacer web scraping. Daniel mito, Ingrid mito, Jorge mito, Anderson mito, 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 mito. ¿Alguien cree que es verdad? Bueno, creo que hay una apreciación colectiva por parte de todo el público de que es un mito y efectivamente es un mito. Primero, porque existen herramientas muy fáciles para hacer web scraping, que son las extensiones, ya vamos a ver un ejemplo. Y lo segundo, que nosotros hacemos web scraping de forma más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y también ya lo vamos a ver. Tercera afirmación. El web scraping es una práctica ilegal. Es un asunto de hackers y deberían ir a la cárcel. ¿Verdad o mito? Bueno, esta afirmación está un poco sesgada y exagerada, pero por supuesto, maravilloso que tengamos claro que esto es un mito. Bueno, hay alguien que dice, bueno, verdad y mito. Claro que sí, si lo haces correctamente, hay algo de verdad y algo de mito. Muy bien, bueno, tanto como ir a la cárcel no, pero sí habrían algunas penalidades si se hace de la forma incorrecta, pero eso es lo que vamos a analizar durante estos días. Diariamente me beneficio de los usos del web scraping o casi a diario. Bueno, yo creo que aquí ya los hemos espoleado para de algún modo dirigir sus respuestas. Diariamente me beneficio de los usos del web scraping o casi a diario. ¿Verdad o mito? ¿Verdad? Nos dice Ingrid, ¿verdad? Javier, Anderson, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, efectivamente, eso sucede así. Entonces, continuemos con algo de contexto acerca del web scraping. Como lo habíamos anunciado antes, el web scraping es eh, tiene tantos años como lo tiene la www, bueno, más o menos comparten la misma edad, pues el Internet, como lo sabrán algunos o la mayoría de ustedes, comienza, digamos que el sistema del www se origina en 1989 gracias a Tim Berners-Lee, un inglés que trabajaba en el CERN. Y bueno, tenía un problema gordísimo y era el de cómo podría compartir información con sus coequiperos y se ingenia la forma de compartir esos archivos con el sistema de www. Los del MIT se pillaron lo que había pasado en el CERN y de una vez capturaron esta idea, claro que sí, la negociaron e hicieron el primer modelo de lo que podríamos llamar nosotros un scraper o un web crawling que consistía en rastrear la red. ¿Qué hicieron los del MIT? Además de que el sistema del www pudiera compartir información con el Wanderer, lo que se podría hacer era
que las páginas web podrían etiquetar la información que allá había, especialmente los links, y ir de cacería en cacería a un link. En 1994, que es la época en la que se fortalecen los buscadores como Google, Bing, Mozilla, bueno, etcétera, etcétera, pero digamos que los primeros, los originales, toman como referencia lo que pasó con el Wanderer, y allí se generan los primeros buscadores. Es decir, cuando nosotros hacemos una búsqueda a través de Google, básicamente, digamos que en términos muy genéricos, ahí hay unas lógicas de web scraping en la medida en que estamos haciendo una búsqueda de hipervínculos en las páginas web. Pero luego, en el 2004, se hace mucho más fino este sistema y lo que se hace es comprender cómo funciona o cuál es la estructura o el árbol, la estructura de una página web para que no solamente yo pueda rastrear esa información por los links, sino que además pueda yo elegir qué clase de información es la que yo quiero extraer según la estructura de la página. Y esta, digamos que se va a diseñar a partir de una de las primeras librerías experta en hacer scraping, que de hecho todavía se usa y es Beautiful Soup. Entonces, grosso modo, este es uno de los contextos que nos da a nosotros a entender cuál ha sido el desarrollo y las aplicaciones del web scraping y en lo que vamos, porque hoy en día digamos que existen un montón de desarrollos acerca del web scraping. ¿En qué estamos en este momento? Y es cómo podemos hacer web scraping tal y con lo que tenemos ahora. Podríamos decir que hay 4 formas de hacer el web scraping. La primera tiene que ver con las extensiones, una forma sencilla en la que no se requiere ningún tipo de programación. Y permítanme compartirles un ejemplo. No sé si alguien, por ejemplo, conoce extensiones de cómo hacer web scraping sin instalar nada, sin hacer Python, sin programar, sin absolutamente nada. ¿Conocen algunas extensiones en las que yo pueda instalarlas en mi computador y hacer web scraping? ¿Alguno de las personas que están aquí las conocen? ¿Alguien? Bueno, voy a compartirles. Ingrid nos dice que no. Voy a compartirles pantalla y a mostrarles un ejemplo de cómo podría ser una extensión. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Listo. Bueno, vemos aquí esta es una página que es de Wikipedia en donde consulto los premios Turing. Volvámonos al concepto básico de web scraping. Extracción de información de las páginas web. Listo. Entonces, hay unas extensiones, yo las tengo instaladas aquí. Una se llama Scraper, otra se llama Data Miner. Y vamos a hacer el ejemplo con Scraper. Lo que yo hago es seleccionar la información que yo quiero copiar. Como ya tengo instalada la extensión en mi computador, le doy al Scrape y él me va, digamos que, a sacar toda la información similar de lo que yo le he pedido dentro de esa página y luego lo puedo exportar a un Google Docs o también lo puedo exportar a un Excel. Si, por ejemplo, le pido que comparta, digamos que extraiga la información en forma de tabla, lo va a hacer de forma automática. Es decir, me está extrayendo los datos similares que yo le he indicado. Entonces, esto, en términos muy sencillos y muy básicos, es una forma de hacer scraping, pero solamente de una página y de forma manual y sin hacer, digamos que ningún ejercicio de programación. También existen unas aplicaciones por las que me pregunta Maritza, ¿las extensiones que se instalan y complementan Chrome para optimizar búsquedas aplicarían? Sí, también aplicarían, Maritza, en la medida en que hemos entendido que el web scraping también es buscar, los buscadores de páginas lo son. Entonces, esa es una forma sencilla por la que podríamos entender cómo usar el web scraping.
Continuemos entonces. Estas extensiones son algunas gratuitas, otras de forma paga. Hay incluso, digamos que empresas que se dedican a ofrecer el servicio de web scraping, como Octoparser, por ejemplo, y bueno, tú la contratas para que ellos te hagan el web scraping. Estos datos que estoy dando son importantes para que los tengamos en cuenta luego cuando analicemos cada uno de los casos. Luego, hay otra forma de hacer web scraping que se llaman las APIs, que es una forma de programación sencilla. Pensemos en la API como un puente. Supongamos que yo estoy haciendo mi ejercicio de web scraping, es decir, hago mi código, pero en las APIs hay un código mucho más sencillo. Las páginas tienen una puerta, digamos que la puerta es esa API que me va a decir, claro que sí, yo le toco la puerta, ella me va a decir, claro que sí, cómo no, usted puede disponer de los datos, pero solamente de los datos que yo le permito que usted acceda, y además usted va a acceder en los términos que yo, propietario de la página web, le permito hacer. Por ejemplo, Twitter tenía, bueno, la última vez que yo hice scraping en Twitter fue el año pasado, tiene una API, no sé si tiene o tenía o está habilitada o la cambió, en la que uno podía extraer la información de los tweets que daban para hacer luego análisis de mercado, análisis de sentimientos. Entonces, cuando existen las APIs, es decir, cuando los desarrolladores proponen una aplicación para el ingreso de tus sitios, si bien hay que hacer un proceso de programación, este proceso es, entre comillas, algo más sencillo a los otros dos modos de hacer scraping, que sería el scraping en tiempo real o el scraping de almacenamiento. Entonces, el scraping en tiempo real, para que nosotros lo imaginemos cuando vamos a comprar un tiquete para nuestras próximas vacaciones y supongamos que queremos irnos para Buenos Aires, usamos páginas, pues, o seguramente ustedes han usado páginas, no sé, como de Booking, tu tiquete más barato, despegar.com. Y allí, detrás de eso, lo que hay es un proceso de scraping, un proceso de scraping en tiempo real o en streaming. Entonces, ¿qué es lo que hacen páginas como Booking o Despegar? Lo que ellos hacen es desplegar sus bots, sus programas, para que traigan la información en ese momento de, no sé, Ryanair, Avianca, Wingo, y me muestren, aerolíneas argentinas, y me muestren los precios que se ofertan en ese momento para el vuelo que yo estoy solicitando. También, por ejemplo, cuando se hacen consultas en bases de datos jurídicas sobre el estado de las personas, cuáles son sus antecedentes. Cuando uno, no sé si ustedes han visto que a veces hay como unas páginas que uno dice, bueno, quiero consultar los antecedentes de esta persona, en ese tipo de páginas también se hace un scraping en tiempo real o en streaming. Es decir, se hace la consulta en las bases de datos, se extrae la información que en ese momento se tenga alojada en las páginas del gobierno y que son públicas. Ahora bien, hay otro tipo de eh, almacenamiento de scraping, que es el almacenamiento, el scraping con almacenamiento. Aquí consiste en que tú vas, haces el programa, consultas la página o las páginas y descargas esa información, bien sea en tu PC o bueno, en donde se estén alojando. Pero también se puede guardar esa información en tu caché, es decir, para que no te tenga que hacer la consulta de forma constante, haces la consulta y la guardas. Entonces, estas son las formas en las que actualmente, digamos que de forma genérica, se puede hacer scraping e insisto, sobre las que hay decisiones judiciales, sobre las que se habla económicamente y sobre las que hay repercusiones. Uno diría, bueno, pero las extensiones ¿tendrían alguna repercusión? En principio diríamos que no, y las APIs, cuando si la misma página web me está permitiendo el acceso a los datos, ya vamos a ver en qué legislaciones son permitidas o no, y bueno, en realidad las que representan un problema mucho más grande de tipo jurídico, pues van a ser la forma de scraping en tiempo real o las formas de scraping con almacenamiento. Muy bien. ¿Para qué sirve el web scraping? Bueno,
Pues el web scraping sirve para comparar recetas de gambas de uva, sirve para comparar precios en distintas páginas web que ofrecen el mismo producto, que es el caso de las ventas de los tiquetes, como lo hemos visto. También nos sirve para descargar información de redes sociales para medir la recepción de un producto, una empresa o una noticia. Pues de hecho, esta es una de las prácticas y las personas que trabajan en el sector de marketing y que nos acompañan el día de hoy no me dejarán mentir, cuando se lanza un producto o cuando se está pensando en lanzar un producto, se hace una medición por sondeo, que pueden ser por encuestas, pero también digamos que las redes sociales son una sopa de información desestructurada, como se quiera, pero a la que se acude para hacer trabajos de marketing. También es muy importante que los usos, saber que el web scraping también se ha usado para identificar fake news, es decir, también se pueden descargar noticias y luego, tras el procesamiento de la información y la aplicación de las técnicas, se puede evaluar si eso que nosotros estamos consumiendo o leyendo hace parte de una información verídica o, por el contrario, estamos siendo víctimas de las noticias falsas. También sirve para hacer recopilación de información para el análisis de investigaciones. Tengo un amigo que trabaja en Indupalma y él es el jefe de investigaciones de esa empresa, y ellos estaban haciendo una investigación y habían contratado un grupo de ingenieros químicos y de sociólogos que tenían que recopilar la información de X tema que no es importante para el caso, y llevaban 2 meses buscando como toda la información relevante acerca de la investigación que ellos estaban haciendo. Un día hicieron una reunión de equipo, él se enteró de lo que estaba pasando y pues bueno, el problema que tenían un retraso en el tiempo de entrega, y justamente cuando incorporaron las prácticas de web scraping y bueno, les dijo como, bueno, existe esta herramienta que podemos utilizar, venga, les programo, y nada, lo que ellos tardaron haciendo 2 meses y que les faltaba aún mucho más tiempo para terminar su tarea, salió en cuestión de 3 días, uno programas, de trabajo de programación y los otros días de descarga de información por parte de los investigadores. Así que también esto hace que las investigaciones sean mucho más competitivas y que los tiempos dediquen y que los equipos dediquen el tiempo realmente importante a lo que tiene que ver con el análisis crítico, en la identificación de la información y no en el descargue de los datos. Mm, Sirve también para la vigilancia del cumplimiento de compliance. Y no sé si ustedes vieron que hace un par de días la oficina PPU, y no estoy haciendo propaganda, simplemente lo traigo porque eso es lo que está sucediendo, lanzó al mercado una inteligencia artificial que se llama Quintus, cuya función principal es apoyar en los procesos de compliance, es decir, él captura toda la información relevante para evitar el riesgo de que se generen incumplimientos en el contexto del compliance. Y bueno, ¿qué es lo que hay detrás de Quintus? Pues, señores, trabajo de web scraping. También sirve, como lo hemos adelantado, para el trabajo de fusiones y adquisiciones, y de hecho, en todo el contexto europeo, contar con estudios de web scraping de algún modo lo que hace es brindar mucha más seguridad al socio que va a adquirir la otra sociedad, valga la redundancia. Cuando tú haces web scraping, mm, tienes información para contrastar y evaluar si los datos que te han dado previamente coinciden con la realidad o no, por lo menos con la realidad que existe en la web. Y de hecho son prácticas que cada vez se van incorporando de forma mucho más constante en todos estos, al momento de cerrar negocios, y especialmente de grandes empresas que hacen estas estrategias de fusiones y adquisiciones. Así que bueno, aquí ya empezamos a ver un poco la cara más amable y la utilidad que puede resultar de estas prácticas de web scraping. Y digamos que aquí también es un llamado tanto para las personas del sector legal, para saber que esta clase de prácticas existen y que pueden respaldar mucho, digamos que el concepto
que ustedes ofrecen desde sus oficinas, pero pues también para las empresas o también para los programadores saber que esto es un negocio, un nicho de trabajo importante. Y además de esto, detrás de, digamos que de la aplicación de estas técnicas de scraping, también algo muy importante que tiene que ver con la transparencia de la información. Pero bueno, son discusiones que iremos dando a lo largo de estas sesiones. Y para terminar, pues bueno, hay análisis de información jurídica y revisionismo de segundo orden que, bueno, yo sé que aquí hay personas de la rama y déjenme decirle que hacer web scraping a la rama es muy difícil porque ponen unos bloqueos bastante fuertes, incluso para acceder a información que es pública. Sin embargo, cuando se logra hacer web scraping a información pública, que debería ser de acceso para todas las personas, el web scraping se convierte en una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y también para dar herramientas cívicas de revisionismo de segundo orden a las sentencias o las decisiones que se han tomado en las distintas instancias judiciales. Uno de los problemas más grandes con los que se tiene en la jurisdicción, además de la gran cantidad de procesos que se tienen que decidir a diario, y más bien como consecuencia de eso, es las cantidades ingentes de información que están todo el tiempo generándose y allí es muy difícil saber si estamos en un sistema de seguridad jurídica o no, de si estamos frente a líneas paralelas decisionales o si por el contrario estamos frente a decisiones arbitrarias, que son cosas distintas cada uno de esos escenarios. Y pues bien, si uno logra hacer trabajos de web scraping y luego trabajos de análisis de datos, digamos que también podría facilitar un revisionismo de segundo orden. Les he referenciado aquí un trabajo muy bonito que se hizo con web scraping acerca de las fake news, que lo emprendieron un grupo de mujeres em, afrodescendientes en Estados Unidos que querían acceder, aspirar a cargos de elección pública y vieron que cada vez que ellas se postulaban para alguno de esos cargos, lo que sucedía era que empezaban a aparecer noticias de ellas que de algún modo desmejoraban su imagen, bueno, y además que eran noticias falsas, y que obviamente tenían un impacto directo en las elecciones y no resultaban elegidas. Entonces decidieron hacer web scraping, hacer todo el análisis de las fake news, publicaron los datos y demostraron que efectivamente había una relación causal entre su postulación al cargo público, la generación de las fake news y luego pues ellas y luego la consecuencia esperable que era que ellas no pudieran acceder a los cargos públicos. Y una de las razones posiblemente haya sido la afectación de su imagen. Los resultados, las técnicas y las prácticas se las he relacionado aquí. Y bueno, web scraping, no todo es tan oscuro como se ve en un primer momento. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Estamos aquí, manifiéstense, por favor. Ángela, tengo una pregunta. Claro, si quieres, Maritza, dale. Bueno, Maritza, preséntate para todos los Sí. demás. Hola, buenas tardes, noches ya. Mi nombre es Maritza Velandia, estoy en representación de Legal Hackers Bogotá, pero también tengo una empresa de tecnología y seguridad de la información. Y aquí va mi pregunta, Ángela. ¿Hay alguna manera de, en la categoría de las APIs, uno como un usuario del común que no sabe utilizar el web scraping o no sabe, digamos, como el contexto en el que se utiliza, ¿hay alguna manera que una persona del común pueda identificar si es una API benigna o maligna? Bueno, las APIs las generan el propietario del sitio web. Entonces,
LinkedIn tiene su API, Twitter tiene su API, Facebook tiene su API, es decir, son los recolectores de la información quienes generan esas APIs. Eh, Creo que entender que tu pregunta es, bueno, ¿cómo sé si la API que yo estoy accediendo es una API falsa, una API clonada o la API real? ¿Vas por ahí? Sí, más o menos. Ok, bueno, porque en principio digamos que la API la hace quien diseña la página y el propietario digamos que del tazoncito donde están los datos. Y digamos que la API es la puerta, o sea, digamos que ahí lo único que te hace es permisión o no permisión. Digamos, más allá de eso, no genera, no genera. Ok. Para saber si es una API, que es una API real, original, los propios sitios web te indican en dónde están sus APIs, cómo descargarlas, digamos como, de hecho yo les reseño dónde está la de LinkedIn y cómo se descarga, cómo la bajas, cómo la instalas y cómo puedes usarla. Entonces, ahí habría que hacer verificación de que efectivamente estás accediendo al sitio original, el sitio donde reposa la API para que tú la descargues y pues luego pues hagas tu programita y accedas. Pero ante todo, la API es una puertita que te dice aquí entras o entras hasta aquí. Es eso. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Bueno, yo sé que ya es hora de que hablemos de una vez de los casos de web scraping. Demasiados elementos técnicos y rodeos e introducciones hasta este momento. Entonces, el caso con el que vamos a comenzar es uno de los más representativos sobre el web scraping y digamos que como todos los casos de web scraping que vamos a ver aquí, son de largo aliento, pero además pareciera que nunca termina. Así que bienvenidos a nuestro primer caso, que es Haiku Labs versus LinkedIn. Bueno, ¿qué sabemos de Haiku Labs? Haiku Labs es una empresa, lo que se puede decir, pequeña en California, es decir, una empresa pequeña del Silicon Valley que lo que hacía era usar los datos de las personas, datos laborales, para hacer técnicas, atrapaba esos datos para hacer técnicas digamos que de validación de perfiles laborales, de cuáles eran los skills de las personas. De algún modo también ayudaba a que los headhunters pudieran encontrar el mejor perfil, pero también conectaban oferta y demanda entre, digamos que los postulantes y los cursos más apropiados para que ellos pudieran fortalecer sus, digamos que, habilidades laborales. Entonces, básicamente lo que ellos hacían era hacer trabajo con los datos laborales de las personas. Y bueno, qué mejor que una red como LinkedIn para extraer esos datos, ¿no les parece? O en realidad, pues las redes sociales y en donde pudieran estar, digamos que presentes esos datos, Haiku Labs tomaba esos datos y hacía esta clase de trabajos. Doy un dato, Haiku Labs no es la única empresa que hace esta clase de actividades. De hecho, digamos, cuando se hacen perfiles, cuando se hace, sí, el perfilamiento del riesgo de perfiles de gerencia, se aplican todas estas técnicas. Y bueno, a LinkedIn la conocemos. Es una red social, de hecho es una de las redes sociales en donde se alojan los perfiles donde digamos que las personas, donde nos encontramos la mayoría de los trabajadores y personas de distintos países. Creo que hasta hoy tienen 1.000 millones de usuarios. Está el del 2002 con un ascenso gigante, pero además de ser una red social en la que nosotros compartimos los datos de forma voluntaria, LinkedIn tiene otra clase de negocios y una de ellas pues también es realizar investigaciones de datos con nuestros mercados, o si no, digamos que cómo podría ofrecer el plus cuando las personas pagan por las suscripciones. Entonces tenemos estas dos empresas. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, sucede lo siguiente. En 2017, bueno, Haiku Labs empieza a trabajar desde el 2012. En el 2017, LinkedIn le envía una carta a Haiku Labs y les dice, ya no le doy permiso para que acceda a mis servidores a extraer datos.
Y Haiku Labs dice, pero por Dios, ¿qué pasó? Si veníamos tan bien, éramos amigos. Haiku Labs, ¿qué hace? Se va directamente, en el 2018 va al Tribunal del Distrito de California y pide medidas cautelares para evitar que se invoque la ley de abuso informático y ley antifraude. A ver, lo que hacía LinkedIn en ese momento era decirle, ojo, usted está cometiendo un delito porque está accediendo sin permiso a mi página web y está accediendo a mis datos o a los datos de mis usuarios. Haiku Labs de una vez con una cartita, ¿no? Porque digamos que esas cartas hacen parte de la práctica cotidiana y les prohibieron el acceso. Haiku Labs se va ante el Tribunal del Distrito de California, dicen, ojo, aquí no se puede digamos que invocar la ley de abuso informático y ley antifraude. El Tribunal del Distrito de California le dice, Haiku Labs, tienes razón. A LinkedIn, obviamente, esa decisión no le gustó, se van al noveno circuito de California y el noveno circuito de California le dicen, señores, aquí no está pasando absolutamente nada, le damos la razón a Haiku Labs. Entre el 2020 y el 2021, pues obviamente LinkedIn no iba a permitir esta decisión y hace una consulta, ojo, una consulta a la Corte Suprema y la Corte Suprema basado, y ojo con este dato, en el caso basados en el caso Van Buren contra Estados Unidos, le dicen, no, no señores, Haiku Labs, no estás haciendo las cosas tan bien, así que yo le sugiero al noveno circuito de California que cambie su posición. ¿Qué hace el noveno circuito de California? En el 2022, cuando cuando toma de nuevo la decisión, se ratifica. Es decir, Haiku Labs, tienes la razón. Es decir, no se pueden invocar normas antifraude y abuso informático en este caso. No hay razón para hacerlo. Ya vamos a ver cuáles fueron las razones. Pero en 2022, en noviembre, fíjense que esta fue la decisión en abril del 2022, noveno circuito de California. En 2022, LinkedIn inicia un proceso sumario ante el Distrito del Norte de California, pero ya no por abuso informático y fraude, sino lo hace porque Haiku Labs no cumplió, ojo, con los términos de uso de su página web. Entonces, fíjense, a partir de la misma acción hay dos controversias. Una en la que se invocó la normatividad acerca de fraude y abuso informático y otra por la que se invocan, digamos que una controversia por el no cumplimiento de los términos de uso de la página web. En 2022, el Distrito del Norte de California dice, no tenemos, en el proceso sumario, dice, no tenemos todas las razones para abrir un proceso, desestimamos la acción, ojo, pero se pronuncia y esto, digamos que va a cambiar toda la discusión que había sobre web scraping, dice, pero ojo, Haiku Labs, yo sí considero que usted está, digamos que violentando las normas de fraude y de uso indebido por el web scraping. Es decir, que aquí si bien no abren un nuevo caso, el Distrito del Norte de California sí le dice a Haiku Labs no al web scraping. Y nos quedamos con la decisión del noviembre del 2002. Y por ahí mantengámonos en ese momento. Estos casos son así, van, vuelven. Tenemos dos decisiones del 2022 en secciones distintas, en el mismo nivel, por, digamos que, orígenes de la controversia diferentes y además con diferentes decisiones. Chismecitos de contexto que nos sirven bastante para comprender la decisión. Bueno, Haiku Labs operaba desde el 2012 y los datos de LinkedIn siempre fueron insumo para su trabajo. Es decir, a ver, si usted va a montar una empresa cuyo objetivo comercial es hacer análisis de datos laborales, pues obviamente tendría que contemplar esta variable y así que desde el 2012 lo venían haciendo.
HiQ Labs se considera una empresa pequeña en el contexto industrial, es decir, tenemos aquí, podríamos decir que una pelea entre David y Goliat, digamos que en términos jurídicos. Otro chismecito, y es que Google, Amazon y Microsoft pues tienen acceso a los datos de LinkedIn y que van más allá de las APIs. LinkedIn tiene una API y si tú pagas o te dan el acceso por esa API, puedes acceder a ciertos datos que te permita LinkedIn. Sin embargo, con otras empresas hay una libertad completa por términos, digamos que comerciales, que se mantienen, especialmente con Microsoft, porque ustedes saben, y ojo al dato, en 2016 Microsoft compra LinkedIn. ¿Cuándo comenzó la controversia? En 2017. Incluso antes de las disputas, LinkedIn llevaba a la gente de HiQ Labs para que les presentara sus trabajos y les contara qué más trabajos hacían con los datos, digamos que de algún modo compartieran, digamos que todo ese, no, pues no el know-how, pero sí compartieran la experticia que ellos tenían frente al uso de datos laborales y no la machera. Salían los dos CEOs dándose picos y abrazos en fotos antes de esta discusión. Y bueno, eso hasta ahí uno dice, uy, pero ¿qué pasó, no? Y otro dato no menor, y hay que decir que en 2021, ojo, hackearon los datos de 700 millones de usuarios de LinkedIn, y también pasó algo similar en el 2020 con Facebook, en los que hackearon, y aquí estamos hablando como, bueno, y yo sé que Maritza y Daniela me dicen, no, hackear no, craquear datos. Bueno, extrajeron datos de forma ilegal de LinkedIn y de Facebook. Digamos que personas que no tenían una empresa como HiQ Labs, o que no, digamos que no respondían a las reglas básicas de respeto de los datos. Y se hizo, y de hecho se vendió la base de datos de LinkedIn, se vendió por unas cifras astronómicas. Les pongo ahí también la noticia en donde pues la persona que lo hizo casi que sacó la noticia, le hicieron un reportaje en la BBC y no, sí, no por diversión. eh, Bajé los datos de 700 millones de personas y los vendí, y hay unos que los regalan y bueno, sucede, también sucede, como para que lo tengamos en el contexto. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que sucedió tras todo este broló? Y lo digo en términos de las relaciones comerciales entre HiQ Labs y LinkedIn. Es decir, luego de que pasaron por todo este proceso, pasó lo de la Corte en el 2022, que la Corte Suprema dijo que sí, y luego California dijo que no. ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Cómo creen que finalmente se solucionó esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo termina este caso? ¿Me escuchas? Ujú. Yo pensaría en ese sabio colombiano que dijo plata es plata, y yo creo que independientemente de las decisiones judiciales, este tipo de cosas se siguen hablando y se siguen negociando desde una perspectiva económica. Y es eso lo que va a determinar realmente que independientemente de las decisiones judiciales, o pongámoslo de otra manera, las decisiones judiciales sirven para tener un mejor punto de negociación. Ok. Eh, Listo, Palma. Y Juan David nos dice con compra. Pues, señores, eso es lo que sucede. Ya nos adelantamos al final. Efectivamente, la forma en la que se solucionan los negocios entre los empresarios, y esta va a ser una conclusión a la que vamos a llegar noche tras noche, y cada vez que le damos un caso de web scraping y luego, además de la decisión judicial, le googleemos qué fue lo que pasó en las noticias, hay que entender que las soluciones entre los empresarios se solucionan de forma empresarial. ¿Y cómo se solucionó esto? Con un acuerdo de compra. Sí, así sucedió. Muchas gracias, como nos espolearon. Em, continuemos con la discusión. Hay que tener en cuenta además que HiQ Labs, yo lo decía, es una empresa pequeña en el Silicon Valley. Mm, la última decisión ellos llegaron a un acuerdo efectivamente,
se pactó con una compra de los datos, etcétera, etcétera. Es decir, los acuerdos, yo no podría decir, estoy especulando los términos puntuales en los que se hizo el acuerdo, porque son acuerdos privados entre los empresarios y eso jamás se va a revelar, pero la tendencia y la experiencia nos dicen que es lo que sucede. Pero bueno, Haiku Labs terminó cerrando porque sí hubo un gran temor entre los inversores con ese último fallo de la Corte del Estado del Norte de California frente a digamos que a la privación de las libertades de acceso para hacer web scraping. Pero esto no quiere decir que Haiku Labs se acabó, sino que ellos se reinventaron, tienen otro nombre, otros negocios. Ustedes pueden googlear a los CEOs, siguen haciendo algoritmos de predicción y digamos que uso de los datos laborales de las personas, siguen ofreciendo esta clase de servicios, otras empresas lo siguen haciendo, así que a la larga uno dice, realmente esto es una discusión por los datos y por el acceso y por la legalidad y por la ciberseguridad, o se esconden otros intereses detrás de esta clase de discusiones y bueno, ahí iremos viendo. Hagamos un paréntesis técnico en este punto porque va a ser importante para esta discusión y para las discusiones futuras. Bueno, nosotros dijimos que habían distintas formas de hacer web scraping. Estaban entonces las extensiones, estaban entonces las APIs, estaban los bot que es el scrapeo duro y puro que hacen los desarrolladores web y ellos diseñan toda la estructura y la arquitectura de cómo quieren acceder a los datos y de forma automática. Es decir, cuando ustedes piensen no sé, en vuelosbaratos.com, detrás de eso hay un bot trabajando. Listo, y es como ingeniería de primer nivel. Mm, Uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué Haiku Labs, en vez de hacer un bot, no accedió a la API de LinkedIn? Y bueno, pues hay varias razones para preferir un bot, es decir, para que uno mismo haga su forma de hacer web scraping. La primera, pues la flexibilidad y el control, es decir, yo determino con mi bot a qué clase de información quiero acceder y en qué páginas y en qué momento. La escalabilidad, que es muy importante, es decir, para que no se me cuelgue en mi bot, o yo le puedo distribuir las tareas en diferentes bots, incluso en páginas que tienen un alto tránsito, un alto tráfico. Y también pues por la robustez, no voy a depender de mi trabajo, es decir, yo como empresario no voy a depender sí, de la estabilidad o más bien de la capacidad que tenga una página como LinkedIn para yo hacer mi trabajo constante y definitivamente la rentabilidad. Por la API hay que pagar. Y bueno, el meme no es en vano, tenemos las APIs versus los bots, pero bueno, queridos, al final quien termina ganando es nuestro amigo Google porque allí siempre hay una ventana en el corazón de todas las grandes empresas en donde la llavecita donde hay una llavecita muy generosa que los lleva directo a nuestros datos. Así que ya están allí. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, inquietud, comentario? Ok, listo. Bueno, continuemos. Vimos entonces todo este proceso gusanito de Haiku Labs versus LinkedIn, en donde parecía que Haiku Labs lo tenía todo ganado. Y al momento de destripar este proceso en los términos legales de la justicia de Estados Unidos, hay que tener en cuenta entonces lo siguiente. Lo primero, recuerden que la ley que invocó Haiku Labs, perdón, LinkedIn, por la razón, la ley por la que demandó, por la ley por la que acusaba a Haiku Labs de acceder a sus datos, es esta ley famosísima de ley de abuso y fraude informático que salió en 1986. Y si mi memoria no me falla,
Está inspirada en una película tipo Terminator que salió en 1983, en donde pues hablaban de todo este temor que había de los datos y el acceso a la información y la era tecnológica y que iba a llegar la tecnología y nos iba a matar a todos. Bueno, el miedo creo que nos mueve mucho más que el amor, y esto sucede también en el Congreso, en las cámaras legislativas de Estados Unidos, y entonces salió esa película, fue un hit, todo el mundo la vio, Invasión Zombie. En 1986 se firma la ley de abuso y fraude informático, que básicamente dice cuatro cosas. Primero, te penalizan por un acceso no autorizado. Es decir, lo primero, te prohíben el acceso intencional a una computadora, y por computadora, por favor, está escrita en 1986, también entendamos cualquier sitio web en el que se aloja información que haya estado protegida sin autorización, es decir, hay un sitio web que está protegido y yo ingreso. Listo. La otra tiene que ver con fraude y robo, es decir, hay una computadora o un sitio web protegido y yo la uso como que simulando que tengo los permisos legales para captar o robar información. Entonces esa es la segunda. Lo tercero tiene que ver con el daño a las computadoras, y entiéndase también computadoras como sitios web, etcétera, etcétera. Prohíbe el daño intencionado o interrumpir la ejecución de una computadora o de un sitio web en el que se aloja información. Y la cuarta tiene que ver con la protección de sistemas gubernamentales. Es decir, mm, hay unas restricciones especiales para los sitios públicos en donde se aloja la información. Y es decir, si se llega a cometer cualquiera, digamos que de estos delitos, pero además se hace en un sitio público que tiene unas restricciones de información sensible, ojo, información sensible, información que no es pública, pues la pena o el daño será aún mayor. Entonces, estas son como las cuatro elementos principales, o por lo que en Estados Unidos la ley de abuso y fraude informático penaliza el web scraping. Esto también contextualicémoslo porque se pueden dar muchos delitos, pero esto en temas de web scraping. Ahora bien, el nombre de la película es War Games, por si la quieren googlear y ver. La razón, entonces, de esas cuatro razones, el que invocó Linkin fue el acceso no autorizado, es decir, que prohíbe el acceso intencional a una computadora protegida sin autorización. Entonces, aquí lo que estaba diciendo Linkin era, nosotros tenemos un espacio en donde hay unos datos y nosotros hemos puesto unas restricciones, y a pesar de esas restricciones, Haiku Labs ingresa. Entonces, esa era la razón que invocaba Haiku Labs y Linkin, perdón. Y la mayoría de los casos de scraping se habían ganado invocando esa razón. Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de este caso y los casos que estamos viendo. Es decir, para este momento, invocar la razón de un acceso no autorizado a páginas web, incluso cuando hay algunas restricciones, no es una garantía o no es una línea decisional que se está siguiendo en los tribunales estadounidenses cuando se está hablando de web scraping. Hay un cambio y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, son dos los problemas jurídicos que tenían que resolver las cortes en este caso. El primero es si se accedió a una computadora sin autorización, y de nuevo, entiéndase computadora también por un sitio web. Y si son proporcionales las medidas de linking, es decir, yo tengo una empresa que se gana la vida haciendo estudios de mercado con datos, y luego ya no tengo datos y esa empresa me prohíbe el acceso. ¿Son proporcionales las medidas? Entonces tenemos decisiones que responden a esos dos interrogantes. El primero, si se accedió a una computadora sin autorización, y que es el que nos va a llevar a la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Lo que dice la Corte, y es aquí donde empieza a cambiar la tendencia decisional, es, bueno, ¿de quién son los datos? ¿De LinkedIn o de los usuarios? Y después de una gran disertación jurídica, mm, el Tribunal y el Noveno Circuito de California, especialmente el Noveno Circuito de California, que es por donde conocemos toda la historia, dice, ojo, los datos, señor LinkedIn, son de los usuarios, no son de LinkedIn.
Usted lo que es una red social en donde las personas aprueban, o sea, los datos son de las personas, usted guarda sus datos, pero además los mismos usuarios o el mismo propietario del dato ha accedido a hacer públicos esos datos. Entonces, ¿usted qué onda? Se está haciendo, se está, se está, usted quiere apropiarse de los datos de los usuarios que le cedieron, que no le están cediendo los datos, simplemente cedieron publicar sus datos, pero el usuario jamás cedió la propiedad de sus datos y usted no puede, digamos que ser propietario o tomar la posesión de esos datos. Además, LinkedIn tiene políticas para permitir que los usuarios permitan el acceso de sus datos. Es decir, yo puedo determinar qué de lo que publico en LinkedIn pues es público y qué no es público. Y pues además de eso, LinkedIn tiene la posibilidad de restringir los datos, pero con la coma grandísima y el pero en negritas, y es ya se está permitiendo el uso a Google, incluso pues en la misma sentencia se habla de este acceso, entonces como bueno, ¿qué onda? Eso frente a si se accedió a una computadora sin autorización. Ahora, recuerden que estamos en unas cortes de Estados Unidos bastante pragmáticas, en donde el tema económico tampoco es ajeno. Y ahora dice, ¿son proporcionales las medidas que usted tomó, señor Lincoln? Entonces, nos estamos viendo frente a un daño irreparable en donde, si le damos la razón a usted, señor Lincoln, lo que tendríamos que hacer de inmediato es cerrar HiQ Labs, porque digamos que la razón económica de HiQ Labs es el uso de esta clase de datos, datos que son de los usuarios, datos que además acceden otras plataformas y datos que los usuarios pueden determinar si son públicas o privadas. Es decir, usted está reclamando una propiedad sobre el dato y además de eso está queriendo interferir sobre la actividad económica de HiQ Labs. No lo vamos a permitir, así que en ese punto la Corte favorece a HiQ Labs también, diciendo que pues hay un interés público, y por interés público estamos hablando por un interés económico, de ingresos, de impuesto mucho mayor, y generaría un riesgo el restringir el acceso de los datos de HiQ Labs para que salga del mercado. Y además, el noveno circuito de California dice que el modelo de linking no consiste en restringir o en prohibir los datos. El modelo de negocio de LinkedIn, según lo que ellos dicen, es ser una red social que favorezca el networking y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vemos estos puntos fulminantes en donde por primera vez se tiene digamos que una opinión distinta a lo que tradicionalmente se había dicho sobre el web scraping en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas? Entonces, recuerden que la prohibición por la que LinkedIn demandó a HiQ Labs es esta: acceso no autorizado a la información. Entonces, lo que hacen en este punto el noveno circuito de California es tener digamos que una interpretación mucho más restringida de lo que tradicionalmente se tenía en la interpretación de el acceso a la información. Entonces, ellos antes se entendía que lo siguiente, y es no tener, la distinción que ellos hacen básicamente es la siguiente: no tener acceso es diferente a exceder la autorización. Entonces, aquí, cuando LinkedIn permite el acceso y la visualización pública de la información de los usuarios, estamos hablando que hay un acceso a la información. De hecho, los mismos usuarios han accedido a hacer públicos sus propios datos y han determinado en qué grado van a compartir esa información o no. Es decir, que estamos frente a un caso en el que efectivamente hay un acceso a la autorización y a esos datos. Y una cosa distinta, que es lo que dice la Corte, una cosa distinta es no tener acceso, es diferente a exceder la autorización. Y que la normatividad acerca de delitos y fraudes
de acceso de datos, lo que hace es penalizar cuando no hay acceso, más no se penaliza cuando hay un exceso al acceso de información. A ver, lo explicamos con las puertitas, que es mucho más sencillo. Ellos dicen, imaginémonos un salón y hay una puerta. Imaginémonos que el salón es linking. Imaginémonos que al interior de ese salón están nuestros datos, los de las personas que hacemos en link. Ok, si hay una puerta abierta, que yo he dado con mi autorización y que además LinkedIn también la deja abierta, esos datos, cualquier persona puede entrar a ese salón y tomar esos datos, la puerta abierta. Pero si la puerta está cerrada, es decir, si hay alguna restricción por parte, una restricción general por parte del sitio web, es decir, la puerta está cerrada y lo que se va a penalizar es que si estando esa puerta cerrada, yo ingreso, pero en este caso lo que la corte determinó es, la puerta estaba abierta, HiQ Labs podía ingresar, los datos son públicos y por tanto no hay un delito de web scraping en este caso puntual. Y ahí es donde se cambia la interpretación. ¿Qué pasaba antes? Que incluso si la puerta estaba abierta, se penalizaba por el solo ingreso porque la responsabilidad recaía en la persona que accedía a los datos. Las razones por las que y aquí empieza todo el debate y entonces hay quienes dijeron que no, pues todo se fue para atrás, qué es lo que está sucediendo con nuestros datos, hay un abuso total por parte de esta clase de empresas. Pero detrás de esto, como lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ir ratificando a lo largo de estas sesiones, es que los datos ya, digamos que tienen un velo de irrestricción para empresas grandes, pero también que estamos hablando de un tema económico y de unas empresas que también impulsan la economía y la economía digital de los datos, que es importante también para los estados y bueno, y que a la larga, si LinkedIn y HiQ Labs si LinkedIn no tuvo ningún problema en solucionar esta controversia en una negociación, en realidad lo que se estaba discutiendo no eran los datos, sino otra cosa. Y nuevamente insisto, en 2016 Microsoft compra LinkedIn y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá estaban viendo en HiQ Labs un competidor que estaba tomando parte del mercado del que se había hecho luego ya LinkedIn. En otros casos vamos a ver unas discusiones acerca de eh, la propiedad de los datos, de la naturaleza de las bases de datos, de si se protegen cuando se hace una inversión, etcétera, etcétera. Pero en este caso en concreto, esto fue lo que sucedió. Mm, hasta aquí hay alguna pregunta, veo algunas preguntas en el chat. Vamos a ver. Eh, veamos. A ver. Chon, chon, chon. La restricción que menciona es una restricción técnica. Eh, hola. Hola. No, los comentarios creo que vienen de una pregunta que hice más arriba. Ok, Eh, ok. si esos datos son públicos y cualquiera los puede ver realizando una navegación por el sitio web, ¿por qué penalizar la automatización de esa navegación? Y abajo pues me aclaran algunos datos sobre, algunos información sobre lo público de los datos. Ok, bueno. No, pero tu pregunta es de lo más importante por lo siguiente, y es que depende de la legislación, digamos que esa distinción entre lo público y lo no público, sobre todo existe aquí en Colombia, es decir, como algo que es público y de repente no se vuelve público, pero en las decisiones así hay un sí, pero un no, es como la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo la otra. Pero vamos a ver los casos uno a uno, pero tu pregunta tiene todo el sentido. Y bueno, aquí en Colombia lo que sucede sí es lo que te han respondido y es que en teoría sí, un dato no por ser, digamos que por estar en un lugar público se vuelve inmediatamente público, pero vamos a ver que hay unas excepciones que uno dice, bueno, esas excepciones
nos van a ir mostrando un rasero decisional distinto, porque los bancos sí pueden acceder a nuestros datos y hacer uso de ellos. Porque digamos que también en temas de salud se pueden, o sea, etcétera. Vamos a ver también esas distinciones, pero por ahora en Colombia sí es lo que sucede. Sin embargo, en Estados Unidos hay una clara diferencia entre las puertas abiertas y las puertas cerradas. Eso que estamos contando es la decisión que se tiene en los tribunales por ahora, pero también vamos a ver el caso de Ryanair y bueno, aquí no hay una palabra final, pero por ahora la distinción que te hacen es válida en Colombia. Y luego esto se Gracias. complica si, bueno, si la persona que hizo el scrapping aloja sus datos en un servidor que está en un lugar distinto a Colombia, en donde se tiene una restricción sobre los datos, pero se procesaron para un lugar distinto. Bueno, esto tiene mucho de dónde cortar, así que siempre creo que no hay punto final en las decisiones. Marta, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Marta Gaitán, soy abogada y me especializo en temas de privacidad y protección de datos personales. Muchas gracias por toda la explicación. Tengo una pregunta en relación con la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas que estabas explicando hace un momento. Estabas mencionando que la decisión del tribunal era que en la medida en que no había ningún tipo de restricción, pues entendía que ujú, la puerta estaba abierta, por lo cual la información era de libre acceso. Mi pregunta es si estas restricciones que deberían existir en consecuencia para que la información no sea de libre acceso y la información se encuentre cerrada, deben ser restricciones de alcance técnico o de alcance legal. Alcance técnico, como ejemplo, generar bloqueos por medio de bots ujú. para para votar el scrapping, o es suficiente con restricciones de alcance jurídico, como por ejemplo términos y condiciones de la página web. Perfecto. Muy buena pregunta, Marta. Y la respuesta es, son las dos, pero depende del caso. ¿Listo? Ujú. Entonces, primera, si existe una restricción técnica por parte de quien diseña la página web, yo ya le estoy poniendo un candadito al acceso a mis datos. Es decir, yo como recolector de los datos tengo la disposición de administrar hasta qué punto esos datos, digamos que dejo esos datos al alcance de las personas. Y por eso incluso se recomienda las APIs. De hecho, es que con las APIs se disminuirían un montón, digamos que las discusiones legales acerca del web scraping, porque primero, hay varios procesos. Bueno, primero está la aprobación o la autorización del dueño del dato para que yo recolecte los datos. O sea, y ahí Ujú. hay un montón de también, digamos que indicaciones que se deben seguir, según el país, según el tipo de dato, según los usos y según las extensiones. Listo, que se haga. Esa es la primera autorización y esa autorización, esa es la legal, por eso te decía que son las dos. Entonces, la primera autorización del propietario del dato es una autorización absolutamente en términos legales, por eso está todo el término de las cookies, las autorizaciones, cuando uno ingresa, tan, y la posibilidad de que yo tengo de algún modo de maniobrar la disponibilidad de esos datos. Y esa es la primera y es legal. Listo. Ahora bien, yo como administrador del sitio web, tengo también la posibilidad de entrar a administrar el alcance de esos datos que me dieron a mí para administrar. Y eso es parte de mi negocio, como como receptor de esos datos, como en el caso de LinkedIn, ¿no? Entonces, mi negocio como LinkedIn es mi API y por esa me van a pagar, claro, porque es que yo he invertido para que las personas vengan acá. O sea, si yo como LinkedIn no existe, pues usted, IQ Labs, no puede hacer su trabajo tan fácil. Así que también uno entiende que eso es parte del negocio y ahí es donde usted abre o cierra la puerta. Entonces, la primera es legal y es la más importante, que Ujú. yo tenga autorización como receptor del dato. Y la segunda sí es la técnica. Ahora bien, aquí lo que se estaba discutiendo era lo siguiente. LinkedIn, usted abrió la puerta y las personas Mm. además, cuando te autorizaron esos datos, fueron públicas. Usted dejó la puertita abierta. ¿Qué le vamos a hacer? No lo podemos defender por ahí. Ahora, cuando ellos iniciaron el otro proceso en el 2022, que fue un proceso sumario, es decir, fue un proceso así rapidini,
ellos dijeron, no, lo que pasa es que no, ustedes no cumplieron con las autorizaciones y restricciones de nuestra página web. Y ellos dijeron, a ver, LinkedIn, ustedes son los propietarios, son los propietarios de los datos de sus usuarios. Y ellos dijeron, no, 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 porque se los metía en un problema de propiedad intelectual y tú más que nadie, grandísimo, lo sabe, es grandísimo. Entonces dijeron, no, 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 entonces le dijeron, no, no va a su causa, pero no estamos de acuerdo con el web scraping. Eso fue lo que pasó. Pero entonces quedó así como en todo el espacio, como una nebulosa de como al fin sí, pero no al web scraping. Y no, y vamos a terminar el curso y vamos a decir sí el web scraping, pero bueno, digamos que depende de la jurisdicción, las líneas decisionales están cambiando, hay que hacer un proceso de alfabetización acerca de los datos, hay que hacer un proceso también de alfabetización para evitar, digamos que los crackers, ¿no? O sea, porque, claro, esto pasa como con las drogas, cuando tú los prohíbes, pues empiezan el desarrollo de un montón de sistemas que sí empiezan a violentar las formas de abrir esas puertas cuando son datos públicos. Entonces, son cosas a las que nos estamos enfrentando y a las que las cortes mismas a veces se chocan contra la pared porque no tienen la respuesta definitiva. Eso por un lado. Y lo segundo que yo creo que es muy importante que nos llevemos y es que paralelamente a esto estamos hablando de un comercio de datos. Y como es comercio, esto es un negocio y los negocios se arreglan con negocios. Es decir, porque siempre digamos que las historias jurídicas son bonitas, pero nos cuentan solo una parte, no la otra. Marta, muchas gracias por Muchas gracias. y aquí que también. Entonces, no sé si no hay más preguntas. Continuamos que, bueno, ya estamos por terminar al menos la sesión de hoy. Bueno, puertas abiertas y puertas cerradas. Eso es muy, muy importante. Em, ¿Recuerdan? Devolvámonos un poquito en la historia porque este caso es chistosísimo. Volvámonos acá. Eh, Recuerden aquí, 2020-21. Apelación de LinkedIn ante la Corte Suprema. La Corte anula opinión y devuelve el caso al noveno circuito para su consideración por el caso Van Buren contra Estados Unidos. Bueno, cuando las cosas están por salir mal, todo sale mal. Y les cuento en qué consiste el caso Van Buren por lo siguiente. Entonces, aquí fue la vez en la que la Corte Suprema le dijo que no al noveno circuito, ¿no? Pero aún así, el noveno circuito dijo, no, señores, Corte Suprema, yo no sigo su opinión y yo confirmo mi postura. Pero fíjense, además, el caso Van Buren, que es súper chistoso. Cuando yo lo leí, lo primero que hice fue pensar en este meme de Bender con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces, el caso Van Buren es el siguiente. Van Buren es un policía de Georgia que estaba en apuros económicos, como lo puede estar cualquier persona en cualquier momento de su vida. Sin embargo, a nuestro policía protagonista de la historia se le ocurre la genial y maravillosa idea de pedirle prestado dinero a un señor que se llama Andrew Albo. Adivinen quién es el señor Andrew Albo. Andrew Albo es una persona que y era de un conocimiento público por parte de las autoridades que manejaba prostíbulos, una red de prostíbulos en Estados Unidos. O sea, era un gran chulo. Y a nuestro protagonista no se le ocurrió a nadie más que pedirle prestado a esta persona. Andrew Albo traiciona al policía, es decir, al señor Van Buren, y va de una vez a donde el sheriff y le dice, oiga, terrible la policía, este señor me está pidiendo dinero prestado que porque no tiene. Y entonces el sheriff, la maravillosa idea que se le ocurre es decir al FBI, y el FBI organiza una operación encubierta para hacer caer a don Van Buren. Y entonces el encubierto era el señor Andrew Albo. Entonces le dicen, bueno, señor Albo, usted tiene que ir a donde don Van Buren. Y le dice, bueno, yo le voy a ofrecer $6,000 si usted entra a la base de datos y consulta la información de la matrícula de esta persona. Yo quiero saber si es una prostituta o si es un agente encubierto.
Y entonces, una stripper, perdón, aquí estamos hablando de stripper, pero era una cadena de prostíbulos lo que manejaba el señor Albo. Entonces el señor Van Buren, efectivamente, claro que sí, cómo no, $6.000, me solucionan los problemas, hace la consulta en la base de datos y le da la información. Y en ese momento, pues llega el FBI, hasta dice, ahora sí, imagínense, esto es de película. Y pues primero el señor Van Buren fue condenado por el Distrito del Norte de Georgia, pero recuerden lo siguiente, y es la razón por la cual el FBI lo, digamos que lo imputó fue por el acceso no autorizado a una base de datos. Es decir, por la misma razón que se estaba preguntando en el caso del circuito noveno de California. Y entonces, en la primera condena, en la primera instancia condenan al señor Van Buren, es decir, nuevamente la Corte vuelve a una restricción amplia acerca de las puertas abiertas y puertas cerradas, es decir, la persona tenía acceso a la información, en este caso el señor policía, era parte de su trabajo, era una base de datos que él consultaba, tenía además permiso, ojo, y porque eso es importante, él tenía permiso para acceder a esa información. Y en la primera instancia lo condenan porque hay una restricción, digamos que hay una restricción amplia, o sea, restricción full acerca del acceso a la información. Y mientras esto pasaba, paralelamente se estaba discutiendo el caso de Linkin versus HiQ Labs, y por eso aquí la Corte dice, no, yo tomo como referencia el caso Van Buren contra Estados Unidos. Sin embargo, unos mesecitos después de que la Corte enviara esa opinión al circuito noveno de California, la decisión del señor Van Buren eh, fue desestimada por el Tribunal de Apelaciones undécimo porque el tribunal acogió la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Así que finalmente el argumento por el que se basó la Corte en el caso de HiQ Labs y Linkin, luego se revierte porque en apelación una nueva instancia reafirma la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Entonces, nuevamente aquí vemos un caso en el que la normatividad de acceso a la información y de delitos informáticos cada vez es mucho más obsoleta para juzgar esta clase de infortunios. Claro que sí, al señor se le procesó por otra clase de temas, pero no por el acceso a la información. Así que bueno, ese fue el caso de Van Buren. Entonces, ¿en qué estamos en este punto? A ver, como en el caso de HiQ Labs, web scraping sí o web scraping no. Entonces, hasta este punto podemos concluir lo siguiente, y es, el web scraping es legal. Lo que está sucediendo es que las normas con las que se estaba juzgando el acceso a esta información y el uso de técnicas de web scraping se están quedando muy atrás para los casos que se están presentando hoy en día. Y entonces lo que nosotros hemos visto es lo siguiente, y es cómo la normatividad del CFFA ya no sirve para ganar un proceso de web scraping contra quien haga web scraping, porque estamos frente a unas interpretaciones mucho más restringidas frente al acceso de los datos, especialmente por la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Ahora bien, si esta normatividad ya no me sirve porque hizo parte del delirio colectivo de una película en 1983, ¿qué es lo que está sucediendo ahora y cuál va a ser la normatividad con la que se empiecen a juzgar estos casos? Y se prevé en realidad que de ahora en adelante las decisiones, o no más bien, los conflictos se van a enmarcar en temas de derechos de autor, apropiación indebida o la conversión de los datos. Es decir, que vamos a empezar a discutir esta clase de controversias y ya no tanto como el acceso fraudulento a la información, porque digamos que más o menos cada vez se está teniendo una perspectiva más amplia acerca del acceso de los datos. Ahora bien,
hay un gran, digamos que lo que tienen que empezar a resolver las empresas que quieran demandar por web scraping es que tienen que solucionar el problema de si tienen algún interés de propiedad en los datos o que los datos no se hagan públicos. Entonces, realmente esto es lo que tiene que empezar a regularse y a discutirse. O sea, ¿cuál es el problema de usted en hacer públicos datos si el mismo propietario del dato ha dicho que eso es público? Teoría de las puertas abiertas y puertas cerradas. La pregunta que hemos propuesto a lo largo de la sesión y es, ¿realmente esto es una lucha por resguardar nuestros datos? O más bien es una lucha de titanes por quién se queda con nuestros datos y cómo los usan. Porque recuerden que al final, pues Haiku Labs tuvo permiso para acceder a nuestros datos, es decir, no era que le incomodara a LinkedIn, em, eh, digamos que dar acceso a nuestros datos y protegerlos y abanderarse de esas causas, sino pues que realmente lo que había era un tema ahí de, digamos que de una competencia que a ellos les estaba incomodando, ¿no? Y lo de siempre, hay que ver que nosotros vamos a ver en estos procesos un sinsabor en la forma en la que terminan, porque no terminan por una decisión judicial, sino que terminan por acuerdos extrajudiciales entre los empresarios. Y bueno, y digo pues un sinsabor en la medida en que uno no sabe qué fue lo que pasó y se queda con la mitad de la historia, sino que hay que reconocer realmente que estas luchas, si bien se dan públicamente en los juzgados, se arreglan y se solucionan en clubes y en negocios. Así que creo que hay que tomar otra perspectiva frente al web scraping. Si esto es la tendencia que está empezando a suceder, cuál es nuestra postura frente a los datos, qué restricciones podemos hacer, pero también si de algún modo esto no implica también la posibilidad de que entren pequeños competidores, y por pequeños competidores pienso en empresarios pequeños pienso no en pequeños empresarios del Silicon Valley, sino personas que tienen emprendimientos y que quieren hacer uso de los datos con sus propias ideas, así como lo hacen los grandes de los datos como Google o como Amazon o como Netflix, que ya los tienen y sin ninguna restricción, o como los bancos. Y por qué no entonces empezar a dar otra clase de discusiones más bien por una paridad en las decisiones y más bien por una alfabetización acerca de los usos del web scraping y también por una concientización acerca de la economía de los datos. Mm, yo creo que por hoy es suficiente. Mañana nos encontraremos para continuar nuestra discusión acerca del web scraping. Comenzaremos hablando de uno de los casos más emblemáticos, que fue el de Clearview, y los usos y quiénes son los usuarios de esos datos. Y de forma inmediata hablaremos del caso transatlántico, que es el caso de Ryanair. Así que no sé si hasta este punto haya alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta. Los escucho. Gracias, Juan David. Gracias, Cristina. Sí, bueno, si no hay ninguna intervención, entonces la cita es mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer compartir con ustedes. Bueno, entonces descansen. Han sido muy amables. Nos vemos mañana.